Pero ¿qué es eso de la autoestima? O sea, con que yo me sienta feliz conmigo misma y aparente cosas que no son, esto no tiene nada que ver. Amarme a mí misma, ¿acaso has visto los estándares de la sociedad? Simplemente revisa las revistas y mira estos tipos de modelos, por favor. ¿Quién no quisiera ser como ella? Si tú hubieras visto lo que yo he vivido desde pequeña, entenderías el por qué yo no me quiero. Además, tú no sabes por lo que he pasado. Cuando descubres o encuentres algo que alimente tu alma o trae alegría, encárgate de quererte lo suficiente y abre el espacio para que entre a tu vida. Muy buenos días, mi nombre es Emilio Erazo y hoy les voy a hablar de un tema que es relevantemente necesario para una sociedad equilibrada y sobre todo para uno mismo. Esa maravillosa palabra de las que les voy a hablar es sobre el autoestima o amor propio. Además de ello, se relaciona desde los primeros años de vida. Se dice que un niño desarrolla su habilidad, incluso su amor propio, desde que es bebé y el entorno en el que él crece. La autoestima también se relaciona con la sociedad. En la pirámide de Maslow se relaciona este estilo básico, el estima, el cómo nosotros nos percibimos, el cómo los demás nos perciben y cómo esto afecta en la sociedad actualmente. En el autoestima existen 3 niveles: autoestima alta, media y baja. La autoestima alta se relaciona con el amor propio hacia uno mismo. La media es que entre que sí y entre que no. Existe esa bipolaridad en uno mismo. Y la autoestima baja y la más peligrosa es el no amarse a uno mismo. Y con ello conlleva grandes riesgos, que es la depresión, ansiedad y en términos más graves lo que es un suicidio. Pero el tener una autoestima alta no es símbolo de que estemos bien. Aparte de ello, tenemos que aprender a tener una autoestima sana. Porque hay personas que se sienten muy bien con ellos mismos, seguros de ellos mismos, y sienten que su mundo gira alrededor de ellos, pero no es así. La autoestima en sí sana se relaciona con el respeto a uno mismo y el respeto hacia los demás. Así que valórate a ti y valora a los que están a tu alrededor. Es primordial no victimizarnos, dejar a un lado las cosas que nos afectaron y también tener en cuenta aquellos vacíos de nuestra infancia. Me acuerdo cuando yo era niña, crecí en un hogar totalmente estricto. Yo no recibía amor por parte de mis padres y nunca recibí un te quiero, un te amo o un te ves bien. Ahí se basaba bajo la relación perfecta de notas académicas. A mí un cumplido era sacar buenas notas y si yo sentía que no sacaba buenas notas, sentía que no era lo suficientemente para mis padres. Crecí con ese pensamiento y a la edad de 12 años comencé a bajar mi autoestima. También fueron por los factores de mis amistades. Me rodeé de amistades que tenían estándares muy altos, principalmente en su físico, en cómo tenían que verse, en el cómo tenían que vestirse, en cómo era su belleza, incluso en su forma de hablar. Eso fue afectándome drásticamente. Y además de eso, tenía los problemas con mi padre. Para mí era tan importante sacar buenas notas que comencé a estresarme conmigo misma. Comencé a tener esa idea y esos pensamientos de no valgo, no soy lo suficiente. ¿Por qué no hice esto bien? Si tan solo pudiera volver al pasado y hacerlo mejor. Y comencé a guardármelo y acumulármelo para mí mismo. Y cuando nosotros no hablamos, el cuerpo comienza a hablar. Y ahí fue entonces cuando me brotó el maravilloso acné. Y esto, en vez de elevar mi autoestima, la hizo decaer drásticamente. Entonces comencé a sentirme insuficiente, me tapaba el rostro y como era en época de pandemia, comencé a usar la famosa mascarilla. Pero tristemente se acabó la pandemia y tuvimos que entrar a clases presenciales y fue mi mayor temor, porque yo siempre usaba esa mascarilla y yo sentía que era mi protección para no sentirme criticada por las opiniones de los demás. Pero eso fue afectando en mí drásticamente, porque no podía relacionarme con las demás personas y tampoco sentirme segura de mí misma. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, dice: desde antes que tú nacieras yo ya te aparté y te consagré para mí. Entonces esa fue una palabra que impactó grandemente en mi vida, porque yo supe que antes de llegar a este mundo que me rodea, había un creador que ya me había escogido y para que yo sea diferente a los demás. Aparte de ello, tenemos que dejar al lado los pensamientos negativos de nosotros mismos. ¿Cuántos no hemos pensado? Tengo miedo de decir lo que pienso, por miedo de ser juzgado por los demás. No me creo lo suficientemente para aceptar tal reto. Pues, esos pensamientos debemos dejarlos a un lado, pues no son favorables para nuestro crecimiento. Aparte de ello, aléjate de toda persona que no te conviene, pues, como sabemos, vivimos en una sociedad donde existe el bien tanto como el mal.
Y debemos estar cerca de personas que nos ayuden a crecer intelectualmente como físicamente en nuestro concepto de nosotros mismos. Exacto, vivimos en una sociedad la cual está llena de estándares de belleza y principalmente no solo afecta al género femenino sino también al masculino, poniendo esos estándares en nosotros y nos hace desarrollar lo que es conflictos internos en nosotros mismos. Tenemos que romper tales estilos en nosotros para poder avanzar y ser mejores personas.